De verdad, pues agradeciendo a Dios por este día, por esta oportunidad que nos regala, siempre encomendando a Dios todos los momentos y las experiencias que tenemos. En muchos espacios, tal vez en Latinoamérica, estamos cerrando un año escolar para aquellos que somos maestros y bueno, tenemos que agradecer por la oportunidad y por el propósito que Dios nos colocó en nuestro camino, porque es ser maestro y ser maestro implica una gran tarea que es formar, esculpir a un ser humano lleno de conocimientos, de virtudes, de valores y principios. Eso es muy importante. Y bueno, una gran parte de nuestro tema o del contenido de hoy es eso, creatividad y productividad en la cultura, en la sociedad, todo lo que tiene que ver con con la innovación y por supuesto con la creatividad de cada uno de nosotros. Por ello, yo quiero, para comenzar y cambiar la dinámica a veces que tenemos en clase, sobre todo en estos aspectos en clases virtuales, quiero presentarles un video. En este video, yo sigo mucho esa red TX, porque realmente hay bastantes experiencias que muestran psicólogos, pedagogos, maestros, personas que están haciendo un cambio radical en la educación. Porque bueno, para nadie es un secreto que la mayoría de los países tenemos un mismo diseño curricular, una misma estructura, el salón uno detrás del otro, la pizarra, la planificación. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago yo para entender que esta planificación, cuando inicio el año escolar o cuando estoy en el segundo lapso, sea los estudiantes se identifiquen con mi planificación, con el programa educativo? Y eso parte principalmente en reconocer primero al estudiante. En muchas ocasiones hemos escuchado esa forma muy particular de hablar, que nosotros los maestros damos clases magistrales. Entonces, no es que nosotros no podemos estar dando clases magistrales porque ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa a nosotros? Se llama educación de calidad, calidad educativa. ¿Y cómo tú tienes la calidad educativa? ¿Por una planificación impecable o porque realmente ves un resultado que no se ve nunca en un corto, en un mediano y largo plazo, en la formación de ese estudiante? Entonces, por ejemplo, usted observa dentro del diagnóstico al estudiante y ve que, bueno, tiene debilidades en la lectoescritura, en razonamiento lógico matemático, pero tiene gran debilidad en el manejo de conflictos. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo soy de castellano, yo soy matemático, yo soy de geografía, yo soy maestro de primaria, yo no tengo que buscar estrategias alternativas para que el estudiante aprenda a manejar conflictos. Entonces ahí comenzamos con el error. Nosotros debemos garantizar una formación integral, y esa formación integral va a depender mucho de lo que nosotros, de nuestro proyecto de vida. ¿Sí? De nuestro proyecto de vida en ese año escolar. Entonces, si mi proyecto de vida va dirigido a crear y consolidar diferentes estrategias, actividades, acciones que tengan una profundidad teórica, pero a su vez sea creativa, sea innovadora, sea una corresponsabilidad tanto del estudiante como nosotros, como de sus padres. Entonces, bueno, yo quería compartir eso con ustedes para colocarles este video para aquellos que se han conectado. Muchísimas gracias por ello. Quisiera que ustedes pudiesen escuchar a Adriana Araque Bermúdez. Ella habla de ese docente asombroso. Y bueno, vamos a escuchar a Adriana. Una de las cosas que a mí me apasiona en la vida es enseñar. Creo que he gastado mucho tiempo en buscar metodologías, trabajar con profesores, en mejorar sus prácticas de enseñanza. Por una razón, y es que siento que nuestros estudiantes han perdido la capacidad de asombro. Ya nada los asombra. Encuentran contenidos en Internet y cuando llegan a la clase quieren que nosotros les enseñemos a comprenderlos y aplicarlos, y nosotros nos quedamos en una fase de conocimiento. Soy también una persona afortunada. Dios me regaló tres sobrinos que son mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces los trato de enloquecer en muchas ocasiones,
porque son mis sobrinos y yo todo el tiempo vivo diciéndoles cómo les fue en el colegio, qué aprendieron hoy, qué hizo. Entonces tengo a Antonia, que tiene 4 añitos, y es una apasionada por el colegio. Ella llega al colegio y le digo, Antonia, ¿cómo te fue en el colegio? Y me hace así, excelente, tía. Por ejemplo, el fin de semana pasado, llegó a mi casa y le dije, ¿qué aprendiste en el colegio? Y me dijo, círculos y palitos. Y el sol es un círculo. Y empezó a contarme toda la historia, pero con una emoción. Y yo decía, Antonio, es un terremoto, ¿no? Y yo decía, qué rico, Antonio. Luego viene Camila. Camila tiene 13 años. Tiene un pensamiento un poco más formal y como que el colegio la ha llevado a hacer preguntas y a centrarse en el conocimiento y está más centrada en una nota, ¿sí? De pasar, ¿ah? Pero no llega con esa emoción que llega Camila, ¿sí? Yo, pero Cami, ¿qué aprendiste hoy? Pues cosas, y yo, ¿pero qué? No es capaz de contarme. Y está Santiago, más alto que yo, que está en la universidad. Y Santiago está estudiando dirección y producción de televisión, ¿sí? Y a Santiago le encanta la universidad también. Pero cada vez que hablo con él, él dice que se frustra porque hay cosas que él encuentra en otras fuentes y quisiera que cuando fuera al colegio, perdón, a la universidad, los profesores le dijeran cómo desarrollarlas, cómo aplicarlas, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, tengo todo un entorno de observación y me encanta. Pensando en eso, como ustedes escucharon, mi pasión es la docencia, me encanta generar procesos de aprendizaje diferentes, me encanta mirar quién es el que aprende y cómo lo está haciendo, que es algo que los profesores nos olvidamos de hacer, de mirar quién es el que aprende y qué necesita aprender. Pues entonces yo dije, para esta invitación que me hicieron, vamos a hablar del profesor y de 5I que debería tener un profesor que sorprende. Para mí la capacidad de sorpresa de un estudiante es más importante que el conocimiento. Él se sorprende con el conocimiento, pero se sorprende también con su aplicación en su vida cotidiana. Para mí un profesor, primero que todo, impacta. ¿Sí? Un profesor impacta. Yo conozco muchos estudiantes que me dicen, no, es que yo voy a esa clase y es como ver el mismo formato del profesor pasando diapositivas y siendo el profesor, claro que no todos, quiero decirlo, no todos, pero sí muchísimos. Y salgo yo de la clase y no me pasa nada, no hay, tengo que volverlo a aprender. Entonces eso es clave en los estudiantes, impactarlos. Impactarlos significa sorprenderlos. ¿Cómo los sorprende uno? Alguna vez me dijeron a mí, Adriana, necesito enseñar fraccionarios, profesor de matemáticas, porque además como sé de docencia, acompaño a muchos profesores. El profesor quería enseñar fraccionarios y yo le dije, llegue con un ponqué. Adriana, pero eso es muy raro, ¿cómo va a llegar con un ponqué? Llegue con un ponqué y así todos los fraccionarios a partir del ponqué y al final le lleva al estudiante que se lleve la torta. Eso cambia totalmente a que usted le haga todo el ejercicio en un tablero. Llévale un ponqué. Después de que le entienda qué es el ponqué, pues usted puede decirle qué son los fraccionarios y cómo se utilizan en la vida normal, cotidiana, ¿sí? Y entonces los estudiantes lo que hicieron fue hacer el ejercicio del ponqué, después le hacían el ejercicio pero con una pizza y así totalmente. Eso es importante. El profesor impacta y para impactar obviamente tiene que conocer a su estudiante, tiene que mirar qué es lo que quiere. Eso va muy ligado a que nuestro profesor también además inventa. Y sí, nos toca salirnos del contexto, nos toca salirnos del contenido. No es el contenido, es cómo lo aprende el estudiante. Y para yo poder inventar algo y generar capacidad de asombro en el estudiante, tengo que sorprenderlo con inventos diferentes. Y ahí tengo otra cantidad. O sea, en algún momento me pidieron hacer, iban a hablar de dialecto y dialecto, el profesor de lenguaje. Me dijo, ¿qué hacemos? Entonces nos montamos un sketch en donde había un indigente que decía esta frase. A ver si ustedes saben qué es. Bóteme algo ahí para no pasar la noche en blanco. Se lo decía a un extranjero que era un árabe. ¿Sí? El árabe llegaba a Colombia y se encontraba con ese personaje que le decía, bóteme algo ahí para no pasar la noche en blanco. ¿Qué significa en Colombia eso? Oye, últimamente se te oye hablar muy seguro de ti mismo. ¿Has empezado con clases particulares o algo así? Sí, entrenamiento de articular. ¿Qué significa? Que le dé algo, ¿cierto? Plata para no quedarse con hambre. Claro, desde esa frasecita y ese caso empezamos a hacer toda una clase de lectura, ¿sí? De dialecto y los estudiantes empezaron a hacer. El profesor inventa, claro, sí,
Pues ahí les cuento que tuvimos que disfrazarnos porque además era un proyecto por televisión, nos disfrazamos los profesores, pero teníamos que hacerlo. Es la única forma realmente para que los estudiantes salgan de contexto, no se sientan en un mismo formato y vayan a aprender. Innova. Y para no innovar, lo primero que tenemos que conocer es a nuestro estudiante. ¿Quién es el estudiante? ¿Sí? Que es muy diferente el estudiante de la Universidad de Cundinamarca a cualquier otro estudiante. ¿Qué necesita? ¿Ah? ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cómo están accediendo a la información? ¿Qué información necesitan? Es difícil hacer como una categorización y una clasificación de los estudiantes, pero además también tenemos que tener en cuenta nosotros que nuestros estudiantes aprenden de manera diferente. Si nosotros queremos innovar realmente, tenemos que saber cómo está accediendo a la información. ¿Alguien sabe más o menos los estudiantes de hoy en día cómo se acercan a la información? ¿Qué medios tienen? Internet, terrible, Mr. Google, Rincón del Vago, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas que los estudiantes saben. Claro, nuestros estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje también, son visuales, auditivos, kinestésicos, unos son hemisferio derecho, otros son hemisferio izquierdo, son diferentísimos los estudiantes que aprenden medicina, los que aprenden psicología. ¿Quiénes son los que aprenden? Si yo quiero realmente generar su capacidad de análisis, ¿cómo innovo en ello? ¿Qué información les llevo? ¿Ah? ¿Qué información deben recibir? Crean, muchas de las cosas cuando llegan los estudiantes a nuestros salones de clase, la gran mayoría de la información ya la tienen en la cabeza. ¿Sí? En algún momento lo vieron, lo leyeron. ¿Mm? La siguiente, profesor, inspira. Un profesor deja huella. Si les digo ahorita en este momento, cuéntenme de un profesor que ustedes recuerden. ¿A quién recuerdan? Alfredo Rivera Caballero. ¿Por qué lo recuerdo? Anatomía. ¿Y qué hacía él para que ustedes lo recuerden? Era un gran dibujante, los inspiraba, ¿cierto? Los inspiraba. En este siglo, en este momento, nosotros tenemos que inspirar a los estudiantes. Si queremos generar esa capacidad de asombro, tenemos que inspirarlos. Claro, nosotros tenemos entre 40 y 90 minutos de nuestras clases. Ese tiempo es un tiempo muy corto, ¿sí? ¿Cómo hacemos para inspirarlos? Que vaya a buscar otras fuentes, que el profesor los lleve a ver este tipo de formatos, que indaguen. En Internet ahorita hay una infinidad de posibilidades que ustedes tienen, profesores, para que realmente los inspiren a buscar información. No todas no las sabemos. Y aquí les cuento una historia que me pasó alguna vez con los profesores de gastronomía de una escuela en Bogotá. Ellos estaban enseñando su tema y a la vez había un reality que se llamaba en Bogotá, en Colombia, un reality que estaban presentando sobre eso. Entonces los estudiantes decían, profe, pero lo que pasa es que aquí lo muestran de una forma y usted me lo muestra de otra. Y él decía, detesto ese programa porque los estudiantes me confrontan. Y yo le decía, vuélvalo aliado. Dígale a los estudiantes, tarea. Mañana tenemos clase, se van a ver el reality y mañana vienen y me cuentan qué aprendieron. Y vuelvan a una estrategia pedagógica, ¿sí? Inspírelos, sáquelos a buscar información. Y lo primero que tienen que hacer ustedes para que ellos vayan y busquen la información es que ustedes conozcan que hay en la web, en internet, en las bibliotecas digitales, para que vayan y ellos también accedan a esa información. La última, un profesor, y esto sí es clave, que investiga. Esto es muy importante. Un profesor investiga, quiere decir que el profesor tiene que estar actualizado constantemente en dos cosas. Nosotros los profesores tenemos una responsabilidad doble, ¿sí? Uno, ser expertos en el tema que enseñamos. Expertos, no nos pueden corchar. Claro, ahorita con la cantidad de información tenemos que hacer cosas para no dejarnos corchar. Y dos, saber enseñar. Porque una cosa es que ustedes sepan química y otra muy diferente que sepa enseñar. ¿Sí? Entonces tenemos casi dos profesiones, la de ser expertos en el tema y la de saberlo enseñar. En ese caso, entonces, nosotros tenemos que utilizar el Internet, todas las posibilidades que nos ofrecen, las redes sociales, mismo Google, lo tenemos que aprovechar para que el estudiante acceda a información, pero guiada y orientada por nosotros. Exacto. No es que él vaya y escoja información de cualquier lugar y que eso lo pueda aplicar. Nosotros debemos orientarlo. Ahora,
tenemos que estar actualizados en metodologías de enseñanza y de aprendizaje. Ahorita se habla del aprendizaje activo, ¿sí? Siempre todos los modelos pedagógicos que yo conozco, en los que yo trabajo, los que me han pedido que acompañe o que evalúe, está centrado en el estudiante. Pero cuando uno va a ver la clase, está centrado en el profesor. Nosotros hacemos clases a veces pensando en cómo enseñarlo y no cómo lo va a aprender. Cuando uno hace una investigación, uno se da cuenta que en clase el que trabaja es el estudiante. El profesor planea. ¿Y qué planea? Actividades. Por eso se llama aprendizaje activo. ¿Qué planea? Sesiones autónomas y colaborativas, en donde realmente pase algo. Los estudiantes alguna vez un estudiante me decía, profe, lo que pasa es que yo pierdo el tiempo yendo a la universidad. O sea, ¿por qué? Porque es que yo siento que el profesor me dice lo que yo ya conozco, lo que yo encontré en internet, lo que encontré en YouTube, ¿sí? Y yo decía, no es posible que nosotros los profesores no hagamos algo importante. Y es que ese momento de clase, ese momento lo entendamos como un momento único e irrepetible. No va a volver a pasar. No se va a volver a dar. Si ustedes en la clase pretendían que el estudiante aprendiera 10 conceptos y de los 10 conceptos lo que le hicieron fue contarle los 10 conceptos, pero no hicieron que lo aprendieran, se perdió la clase y se perdió el tiempo. Pero si de esos 10 conceptos el estudiante se llevó 5 bien puestos, que yo puedo decir el estudiante lo aprendió, salve mi clase. ¿Ven? Y la capacidad de asombro se da a partir de toda la creatividad que ustedes involucren en el aula. Olvidémonos, hoy hablando con el profesor Callao, me daba un ejemplo bien interesante, es que alguna vez un estudiante le dijo, profesor, ¿usted viene a hablar y enseñar o nos trajo una presentación en PowerPoint? ¿Sí? Y eso es clave. No, cuando nosotros podemos hacer, yo los invito a que hagamos una clase sin ningún tipo de recursos. La tecnología es importante, la innovación es importante, pero no siempre con tecnología. Podemos hacerlo sin necesidad de que la tecnología esté. Entonces, esa es una invitación. La invitación final es que yo quisiera que ustedes, cuando hoy salgan de este TED, ustedes hagan el ejercicio que yo hice cuando empecé a dar clase, y fue sentarme como ustedes están, en este momento, mirando hacia mi profesor, mirándome hacia mí, y posiblemente se sorprendan. Así como ustedes se van a ver, los están viendo los estudiantes. ¿Qué están viendo los estudiantes de ustedes? Ser docente realmente es una profesión sorprendente, pero depende de nosotros que realmente los estudiantes lo sientan así y lo vivan así. Amén. Muchas gracias. Ok. Sí, bueno, ustedes me preguntarán, ¿por qué este TEDx? Y sencillamente comienza con ese título que ya lo coloca, El docente asombroso. Y el docente asombroso nos llama a eso, a ser docentes creativos, docentes innovadores, docentes investigadores. Y muchas de las cosas en las cuales ella reflexiona acerca de ese accionar pedagógico, hay una palabra que casi que es el eje transversal de lo que ella explica, expone, orienta, diserta, la creatividad. La creatividad es el músculo que nos permite a nosotros como educadores transformar todos los ambientes de aprendizaje. Porque cuando hay un docente creativo, asertivo, dispuesto, motivado, comprometido, muchas de las cosas fluyen o muchas actividades, estrategias, acciones fluyen dentro del ambiente de aprendizaje. Cuando creemos, y es algo fundamental dentro de de esta disertación que ella hace, es que la planificación va dirigida hacia el estudiante. Y que nosotros tenemos que entender que en muchísimas ocasiones, yo soy maestra de castellano, y en muchísimas ocasiones usted planifica en función de, bueno, por ejemplo, temas de contenido, en el caso mío, gramaticales, cómo explicarles, qué tipo de oraciones hay, la clasificación de las oraciones, ejemplos de oraciones. Y muchas veces me ha sucedido, me siento frustrada porque cuando salgo digo, estos chamos, hoy les expliqué y mañana regreso y mañana no entendieron nada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones mi planificación va dirigida a cómo enseñar y no cómo ellos están aprendiendo, cómo les gustaría. Y ahí es
una particularidad que nos muestra a nosotros la creatividad, es el juego, las actividades didácticas, ¿verdad? Materiales didácticos que permitan que el estudiante fomentarle la curiosidad, la innovación, la creación. Y esa es, y voy a compartirla ahora sí en pantalla, nuestra actividad de hoy o nuestra presentación de hoy. Ya va, denme un momentico por aquí para poderla colocar porque no la veo. No sé si alguno de ustedes, mientras que yo busco aquí la presentación, quiere hacer una reflexión. Creo que solamente está David por lo que veo. ¿Qué te pareció el video y qué reflexión te deja el video que acabamos de ver en este momento? No me vayan a dejar hablando sola. David, Buenos días, buenos días. profesora, que pena, estoy bastante congestionado por la voz. Ok, Eh, Profe, bueno, yo le cuento que en mi caso, yo soy profesor de ciencias naturales ok, y laboro en una institución pública y en mi colegio es bastante difícil el tema de la tecnología. Sin embargo, pues uno busca la forma de cómo llevar esa creatividad de la que usted habla y de la que habla el video también a los estudiantes. Ciencias naturales yo siento que es una asignatura que, que no puede ser solamente auditiva, o sea, uno no puede ser discursivo todo el tiempo, así es. sobre todo porque hay mucha información, como bien sabemos, y esa cantidad de información permite que los estudiantes puedan absorber de una forma más integral el conocimiento, visualmente, incluso kinestésicamente a través de prácticas. Y no estoy hablando de prácticas, por ejemplo, en mi colegio no hay laboratorios, Ok, entonces hay ciertas restricciones para utilizar eh, productos que pueden ser inflamables, etcétera, porque han habido accidentes en la ciudad donde yo vivo en ese tema. Entonces la Secretaría ha estado pues un poco reacia a permitir esas prácticas. Sin embargo, y ayudándome de la tecnología, pues toca de parte de uno. En mi caso, pues yo les coloco a ellos, por ejemplo, documentales de Netflix, que hay muchas cosas buenas y ellos ni siquiera saben que están ahí. así Lo es. utilizan para ver series y otras cosas, pero en realidad hay documentales buenísimos. Entonces les llevo, por ejemplo, hay un documental, hay una serie que es sobre se llama El cuerpo humano y ahí hay gran cantidad de información buenísima, con ejemplos, con todo. Y es muy chévere, me gusta mucho traer al colegio o a la clase, al aula, aspectos cotidianos. De esa forma yo siento que ellos van integrando ese conocimiento que de pronto yo les puedo orientar a su vida cotidiana y se va volviendo un poco más significativo ese aprendizaje. También tengo unos juegos que conseguí que utilizo con los más pequeños. Yo soy docente de bachillerato. Ok, Utilizo con sexto, por ejemplo, que son los más chiquitos, que están todavía con esa, con esas ganas de jugar y digamos, utilizo también unos juegos. Entonces, uno tiene muy pocas herramientas en realidad para poder desarrollar una clase ideal. Sin embargo, uno busca la forma. Uno busca la forma y eso que dice la persona que hacía el discurso es importantísimo. Cómo los estudiantes vemos nosotros que están aprendiendo. Yo los veo a ellos todos los días una hora, por ejemplo, y uno se da cuenta quién aprende, quién no aprende, a quién le cuesta, quién sí, hace tareas, quién no hace, quién tiene ese... Hay unos que son muy investigativos y ellos leen o ven videos y vienen. Nosotros ahora tenemos muchos más desafíos y en realidad sí así es muy es. importante tener esa experticia y ese conocimiento y estar completamente actualizado todo el tiempo. Esa es otra cosa que yo utilizo mucho, las noticias. Siempre que veo algo, ¿no? Supieron que miren, noveno, ¿no? Que hay un avance contra el virus del VIH, contra la enfermedad, no sé qué, hay una vacuna. Actualizarse. Claro, entonces todo eso a ellos los va como interesando. Yo siento que eso a mí me funciona. Entonces, sí, sin duda, profe, la reflexión al respecto es que es demasiado importante y eso depende de uno, no depende del colegio, no depende de las políticas, sino de ti, porque yo tengo compañeros que no lo hacen, simplemente se dedican a llevar una guía, que la desarrollen y en realidad los pelados me dicen, profe, perdone la palabra los pelados, en mi región le decimos así, Claro, los estudiantes nos dicen como, profe, qué chévere que tú explicas, imagínense. exacto. Entonces, sí, es todo un desafío, es todo un desafío porque además ellos tienen contextos diferentes, cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene
y tenemos estudiantes también con necesidades especiales, entonces todo eso es un conglomerado de cosas que, bueno, que uno trata de sortear y eventualmente y el ideal o el objetivo principal mío como docente es que mi conocimiento llegue, lo Sí. aprenda con H, que haya una aprehensión y que ellos puedan desarrollar a partir de ese conocimiento competencias para su vida. Bueno, pues usted es un docente asombroso, así como lo dice nuestra compañera en esa charla, en esa disertación, porque tocaste varios puntos clave. Uno es todo lo que nosotros requerimos para poder hacer un aprendizaje asombroso, realmente significativo. Como ella lo explicaba, un aprendizaje activo. Pero ¿cómo nosotros logramos un aprendizaje activo? Estuviese al 100% si tuviésemos el apoyo, ¿verdad? En todo lo que, en todos las herramientas que requerimos, ¿sí? Entonces, el uso espacios donde nosotros podamos tener internet al 100%, computadoras, materiales didácticos, tantas cosas para hacer un aprendizaje distinto. Ese ejemplo que colocas, fundamental, Netflix, que es una aplicación que muchos estudiantes, personas adultas tienen, y tú lo dices, películas, series, pero no saben que hay documentales que además de ser muy interactivos, es decir, muy creativos, te ayudan a que ese aprendizaje que tengo en letras, que tal vez lo tengo en el ambiente de aprendizaje con el profesor, con la investigación, yo la puedo terminar de esa aprehensión con ese tipo de serie. Son muchas cosas que podemos hacer, pero también está ese profesor que usted habla, aquel que sencillamente planificó, sacó unas copias, entregó, llenó completamente la pizarra y no le importó si el estudiante aprendió o no. Entonces, esa es la diferencia del buen maestro, que en el caso, como él ya lo habla, el docente asombroso, y el docente que sencillamente va porque, bueno, es mi trabajo, es lo que me tocó, y eso que me tocó no entiende que eso es nosotros somos predicadores, y yo lo veo de esa manera desde el punto de vista religioso. Somos aquellos que multiplicamos los peces, los panes, pero los multiplicamos en saberes, conocimientos y en seres humanos con una formación totalmente íntegra. Ese ser humano que debería responder a la sociedad donde se encuentra, porque mi sociedad o mi entorno es el mismo del que usted tiene, ni el mismo que tiene cualquier otro compañero, cualquier país latinoamericano, mundial, cualquier parte de la geografía, incluso dentro del mismo estado, cuando usted tiene municipios y parroquias, este municipio no tiene el mismo contexto y la misma realidad que tiene cualquier otro. Porque, por ejemplo, hay municipios urbanos, municipios que solamente trabajan en función de la agricultura, la pesca, la ganadería, tantas cosas tiene la escuela. Y si la escuela no entiende esa ni entiende ni busca cómo adaptar la realidad educativa al entorno, sencillamente tenemos estudiantes que no se comprometen, estudiantes que carecen de algún tipo de creatividad, imaginación, productividad, absolutamente nada. No les gusta investigar, no escriben, y es porque nosotros no buscamos las estrategias para que haya una atención particular. Y en esa atención personalizada y particular, nosotros sí creemos y consideramos que los ambientes tienen que ser máximo 20 estudiantes. Hace rato estaba leyendo, antes de venir, porque uno siempre tiene que estar actualizado, decía en un artículo que estaba leyendo acerca de eso, de los espacios y del contexto, decía que era imposible que en épocas anteriores, incluso hay colegios o instituciones que lo hacen, que son espacios de 50 estudiantes. ¿Tú te imaginas 50 personas, 50 almas en las cuales usted tiene que buscar formarlos, educarlos? Todos en un mismo espacio, incluso hasta espacios angostos y uno detrás del otro. No hay formación. Sencillamente seguimos viendo la educación dentro de una masa y depositando conocimientos. Es un depósito y tú verás si aprendes o no, si entiendes o no. Entonces, dentro de esta actividad tenemos en la unidad 2 tenemos el contenido temático, productividad en educación, la educación en la cultura y la educación en el proceso social, en el desarrollo económico. Las voy a pasar un poco más rápido porque mucho de lo que hemos hablado está allí. Incluso esta presentación está en la unidad 2 para que ustedes puedan realizar la actividad.
Cuando hablamos de productividad en educación, y es lo que hemos venido conversando, decimos que una escuela es productiva cuando forma ciudadanos libres, responsables y comprometidos con su entorno social. ¿Y cómo logramos eso? Cuando nosotros como maestros, nosotros los maestros y los garantes de la educación, es decir, el personal directivo, administrativo, docente, padres y representantes, el entorno social, ven que la escuela sí es una empresa productiva. Eh, por ejemplo, en el caso de Venezuela, lastimosamente, porque no se le coloca la fuerza, la intención y el valor a la educación, nosotros tenemos escuelas técnicas, entre comillas, escuelas técnicas que permitían que el estudiante, además de formarse académicamente, se formara o se forma técnicos medios en artes, porque entendemos que ella hablaba incluso de los hemisferios, el hemisferio derecho y el izquierdo, el resultado positivo de ese aprendizaje productivo debería ser que usted del 100%, porque no todos son iguales, pero que un 90% pudiese desarrollar incluso el cerebro triuno. Entonces el estudiante es creativo, es productivo, maneja todo, las habilidades matemáticas, razonamiento lógico matemático, todo lo que tiene que ver con el proceso de lectura y escritura, producción de texto, expresión oral, pero que también pudiese ser un estudiante que le gusta la música, que le guste el arte, que se desarrolla con un instrumento, con la voz, con la pintura, tantas cosas o tantas áreas que nosotros como docentes debemos buscar formar. De la misma manera, entendemos, según Muñoz, que la educación de calidad está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. Y ahí es donde yo colocaba el ejemplo hace nada acerca de los municipios. Dependiendo de mi entorno, es como la escuela debería trabajar. Y ahí es donde nosotros tenemos una lucha en este momento del por qué hoy, en el 2026, que, amén, 1 de agosto, seguimos teniendo el mismo diseño curricular de hace 20 y 25 años. Entonces, es donde entendemos que hay una barrera que impide que realmente haya una educación transformadora, progresista, emancipadora en función del ser humano. Porque dice que la productividad educativa se refiere a la calidad de la educación, entonces ahí en esa productividad entra la cantidad, el rendimiento, la inversión, los bienes y servicios. Entonces, cuando usted le exige al docente, sea creativo, sea innovador, sea investigador, allí es donde entra lo que usted mencionaba anteriormente. El docente, de forma inicial, ¿verdad? Yo como docente, si quiero ser un buen educador, quiero estar comprometido al servicio educativo, tengo vocación, tengo dedicación, tengo disposición, soy asertivo, soy resiliente, yo puedo ir, así como usted lo hablaba, a buscar diferentes alternativas, estrategias, acciones para que la calidad educativa de mis estudiantes sea la más productiva. Pero a su vez, el Estado, llamando del Estado como pilar fundamental, porque el pilar fundamental de una sociedad se sostiene de la salud y de la educación y de la salud, el Estado entonces debería de apropiarse de todo lo que corresponde a la educación y mantener la infraestructura y su cuerpo hablamos es de las almas, de nosotros como docentes, instruidos, capacitados, actualizados, informados, motivados, porque cuando usted entra o está en un espacio, en un entorno donde usted se sienta cómodo, donde usted tenga todas las herramientas, hablamos herramientas, usted misma lo explica, tal vez en su comunidad o en su espacio, en su entorno educativo, no hay hay límites en el acceso a la información, sobre todo en las TIC, que son las tecnologías de la información, entonces tengo una gran biblioteca actualizada con libros que me permite a mí mostrar y dirigir el proceso educativo de la mejor forma posible. De la educación en la cultura es exactamente lo que nosotros siempre hemos hablado. La cultura la crea la educación. La educación inicia a la nueva generación en la cultura existente, que es el carácter transmisor, y la nueva generación transforma la cultura en una nueva cultura, que es el carácter transformador. Cuando nosotros entendemos que la cultura y la educación están ligadas de una manera
conjunta, llena, que no hay vacíos, sabemos que nosotros somos los primeros transmisores de la cultura de generación en generación y la educación de generación en generación. Incluso soy directora de una institución educativa, estamos dedicados a la música, el arte y la ciencia, pero hablábamos de cómo transformar la educación, sabiendo que tenemos como base el diseño curricular, pero cómo lo podemos incorporar a este diseño, porque tenemos que hacerlo propio, apropiarnos de nuestro propio diseño curricular, como por ejemplo incluir el manual de Carreño. Y profe, solamente muy rápido, ¿usted sabe qué es el manual de Carreño? No, señora. Ok, profe, el manual de Carreño, ¿usted de dónde es, profe? Perdone que le pregunte. Santa Marta, Colombia. Ok, en Venezuela hay un manual de Carreño. El manual de Carreño habla acerca de todas de todos los aspectos que debe tener el ser humano para ser parte de una sociedad. Por ejemplo, buenos días, buenas tardes, permiso, gracias, a la orden, perdón, disculpas. Estas 7 cosas son fundamentales para una persona. Y es donde, entre comillas, decimos, uy, esa persona sí es educada, porque entró y dijo buenos días, lo dijo con bien erguido, con una postura, exacto, una postura correcta. Cuando usted ve a un estudiante o una persona o una cualquier ser humano, hombre o mujer, de cualquier edad, porque estamos hablando de educación inicial hasta universitario, bien sentado en el pupitre, van al comedor y tienen, saben cómo tomar el cuchillo, el tenedor, la cucharilla, el vaso, recoger, limpiar. Ese para nosotros es el manual de Carreño, es decir, todos aquellos modales y comportamientos que debe exigir o que debe tener la sociedad, que debe tener cada ser humano. Y nosotros decíamos, bueno, en la nueva planificación para este año escolar, tenemos que incorporar el manual de Carreño, porque hay estudiantes y padres y representantes que ni buenos días dicen, profesor. Profesores que ni siquiera buenos días dicen. Usted está hablando con ellos y están con una postura tóxica, nociva, seria, cerrada, con miles de barreras. Entonces, el manual de Carreño, que son como más de 350 hojas, nos llama a nosotros a ser un buen ciudadano, un buen ser humano dentro de una sociedad. Entonces, y lo coloco como ejemplo porque la educación en la cultura, eso es un manual que está o que dista en nosotros los venezolanos desde 1700 y pico. Y yo ahorita lo tengo en digital y se los paso. Entramos en vacaciones, que es una bonita lectura para saber cómo vamos a tratar de incorporar ese tipo de actividades que, escucha, no son entre comillas pedagógicas, educativas, no entran de la planificación, pero entran en la formación del buen ser humano. La educación es en parte, dices, es parte de la expresión de la cultura actual y parte de la expresión de una cultura pasada. Entonces, es allí donde nosotros entendemos de una forma muy rápida que la educación tradicional siempre va a estar presente en nuestros espacios educativos y en nuestra formación, porque nosotros fuimos formados en esa educación tradicional y que hay muchos aspectos, contenidos, estrategias, acciones que todavía que nunca van a nunca van a pasar de moda, nunca van a ser parte del pasado, porque debería pasar de generación en generación, sobre todo, por ejemplo, la lectura diaria. La lectura diaria en la educación tradicional es que usted, si entraba a tercer año de bachillerato, por ejemplo, usted sabía que en cuarto año de bachillerato, perdón, usted sabía que allí mínimo ese año escolar tenía que leerse 6 libros. Entonces, que el coronel no tiene quien le escriba, Cien años de soledad, Canaima, entre otras. Bueno, a mí me encanta mucho la literatura, la poesía de Andrés Eloy Blanco. Y en esta sociedad actual, en este nuevo currículo, entonces usted ve que el estudiante de cuarto año son resúmenes, expresiones muy cortas de lo que realmente significa, por ejemplo, la poesía y la literatura. Entonces, sí tiene que haber un paso obligatorio de la educación tradicional a la educación transformadora. Cuando hablamos porque ya casi va a terminar la clase, por la hora, cuando ya hablamos de la educación en el proceso social, hablamos de 3 aspectos fundamentales. Hablamos de la producción de mano de obra calificada, la socialización de la mano de obra y la generación de ideología.
Estos tres aspectos, en el caso de esta temática, son fundamentales. Primero, la producción de mano de obra calificada. Lo sabemos que hay en este siglo XXI carreras universitarias que ya están fuera de contexto. Entonces, la idea es, y nuestra formación va dirigida a eso, que realmente la escuela y la universidad, en esa relación que a veces se siente muy fraccionada, pero que debe estar totalmente involucrada, que te voy a dar un ejemplo, en música, el estudiante pasa todo ese trayecto desde inicial hasta secundaria formándose como músico, ¿verdad? Entonces, él conoce todo lo que te corresponde, la teoría y la práctica, y que la universidad te permitiera alcanzar un nivel de éxito con ese músico en su formación académica, pedagógica y en la práctica, para poderlo llevar a la sociedad. Una socialización de la mano de obra, entonces cuando hablamos del por qué no hay una relación entre las empresas y las universidades que permitan siempre esa práctica constante. No sé cómo fue tu formación, pero en el caso de la mía, la primera vivencia, ¿verdad? En aula era cuando yo estaba en el quinto año realmente, en el quinto año de la universidad. Muchos de mis compañeras en este momento éramos 40, imagínense, dos caballeros, ya va a terminar 5 minutos, dos caballeros y 48 mujeres. eh, de esos 50 porque tenemos todavía contacto, solamente 30 continuamos en el área educativa. Los demás, tal vez en el primer año, en el segundo año, en el quinto año, dijeron, no quiero más, odio la educación, no me gusta. ¿Por qué? Porque dentro de su formación universitaria, incluso dentro de su formación en educación media, que así debería de ser, nunca tuvo la práctica, nunca tuvo la posibilidad de planificar, de expresarse, de compartir, de saber si realmente yo tengo esa vocación o ese compromiso para ejercer esa profesión. Entra en la educación, la contaduría, la medicina, la administración, cualquier tipo de formación profesional, usted debería tener esas prácticas que permitieran que esa socialización te hiciera a ti un buen educador o un buen maestro, un buen administrador y uno no. Dime, profe, antes de cerrar. Sí, de hecho le iba a comentar que el colegio donde yo trabajo es técnico y allá hay dos énfasis, un énfasis en administración en salud y otro en administración en informática. Y ambos énfasis en 11 tienen unas horas de práctica. Los estudiantes de 11 asisten pues, a instituciones con las que tenemos convenio del área de la salud y en general los de la informática para que los muchachos se vayan como adquiriendo esas competencias interpersonales, ¿no? De relación, de tener un jefe, de llegar a tiempo. Eso se practica en el colegio, pero que lo sientan en otro contexto mucho más serio, que ellos sepan que dependen de ellos mismos para poder desarrollar un trabajo idealmente y todo ese tipo de cosas es muy importante como como usted dice, poder practicar antes. Entonces ellos ahí se van a dar cuenta, ¿será que yo sirvo para esto? ¿Será que no? Sí. ¿Será que de aquí puedo pasar a una medicina, a una enfermería, a una fisioterapia, en fin, en el área de la salud o incluso en la parte de salud ocupacional, que también se les da mucho a ellos sobre eso? Y eso ahora mismo es necesario en todas las empresas. Entonces, eso siento que es una fortaleza del colegio Una y que gran permite que el estudiante se vaya orientando. Es una gran fortaleza, profe, tal cual. Sí. Porque Ujú. sencillamente, bueno, creo que eso les pasa a ustedes también, a nosotros. En un momento de nuestra vida hubo instituciones, se llaman maestros normalistas. Entonces, usted desde primer año hasta quinto año de bachillerato, usted tenía la posibilidad de lo que usted habla. Eso es bueno, es indispensable, debería ser indispensable dentro del currículo incorporarlo. Y usted tocó algo fundamental. Si un estudiante es puntual hoy, es puntual mañana en la empresa donde pueda trabajar o pueda dirigir. Entonces, si un estudiante siempre llega tarde, no cumple, no sabe exacto cómo manejar ese proceso de liderazgo, de ser empleado, ser manejado por un líder o ser un líder,
y tener a sus empleados, cuando llega realmente a una empresa, cuando realmente ya pasa de la práctica a hacer un trabajo, una labor diaria, son totalmente exitosos. Y entiende, por ejemplo, ya no van a tener tanta frustración como tal vez algunos estudiantes, jóvenes, ya adultos, que cuando llegan al segundo año a la universidad dicen, no, no puedo, no quiero, no puedo. Y yo pensé que era mi área, yo pensé que quería ser administrador, yo pensé que quería ser contador, pero no puedo. Entonces, esa relación, y aquí hay algo que creo que lo decía, creo que ya... no recuerdo en cuál de las diapositivas, hablaba de que nosotros nunca estamos solos, nosotros compartimos siempre en sociedad. Entonces, qué interesante es que ahí lo dice, el prestigio, la aceptación y la interacción de la escuela con la comunidad fluyera de manera constante y de manera efectiva. Entonces, mi estudiante no tendría que emigrar, sino que siempre está en ese punto y círculo, donde hay panaderías, hay empresas, hay restaurantes, hay escuelas, hay universidades, y que realmente pudiésemos fortalecer toda esa comunidad, un engranaje, es lo que nosotros entendemos dentro de esta parte. Entonces, bueno, quería cerrar, creo que está a punto de cerrar la actividad con esta frase: educar no es dar una carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida. Educar es para toda la vida. Es una carrera constante que requiere mucha dedicación, formación, concentración, optimismo, dedicación, resiliencia, como siempre lo digo, y una profunda creatividad y una profunda admiración por lo que hacemos. Nunca nos olvidemos que somos educadores y que tenemos que valorarnos nosotros, admirarnos nosotros por este proceso tan bonito que llevamos. Entonces, bueno, profesor, un abrazo, Dios le bendiga y bueno, estaremos en la próxima. Nos queda una clase dentro, creo que más o menos 15, 22 días.